En nuestra anterior clase, nosotros habíamos podido revisar que la palabra responsabilidad tiene diferentes significados y que los significados de la misma, además de ser diferentes, no resultan siendo claros. Entonces nos encontramos ante un problema de ambigüedad y vaguedad del término responsabilidad. Esto termina generando diferentes formas de abarcar el problema. Algunos autores intentan elaborar un concepto genérico de la responsabilidad. A esto se les ha denominado los modelos unitarios. Es decir, lo que tratan estos es elaborar un concepto que comprenda todos los tipos de responsabilidad, todos los conceptos de responsabilidad que hemos visto, todos los sistemas. Nosotros hemos visto que existe un sistema de responsabilidad objetivo, un sistema de responsabilidad subjetivo y también un sistema de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, al existir esto, es algo sancionatorio. Nosotros, bueno, esta perspectiva unitaria. Uy, alguien está con el micrófono encendido. Por favor, que lo desconecte. Nosotros, desde esta perspectiva, o algunos autores desde esta perspectiva, tratan de explicar qué es la responsabilidad, ¿no? Y buscan dar una perspectiva genérica. Desde esa acepción genérica, desde ese concepto genérico de responsabilidad, tratan de explicar cada una de las formas en las que se presenta la misma. Pero existe también un modelo plural, ¿ya? El modelo plural de responsabilidad, el modelo plural de responsabilidad asume que existen diferentes conceptos de responsabilidad y en base a ellos trata de formar un concepto de responsabilidad, tomando en cuenta las diferentes formas en que se presenta este concepto, los diferentes significados que tiene. Habíamos visto la perspectiva de Hans Kelsen, ¿no? Para Kelsen, la responsabilidad, obviamente ya ingresando a los modelos unitarios, decimos que Kelsen considera que la responsabilidad es una reacción. Primero tenemos una obligación y ante el incumplimiento de esa obligación viene la responsabilidad que genera una sanción. Entonces la sanción más el sujeto implica la responsabilidad. Eso habíamos visto, ¿no? Respecto al mismo. ¿Qué podemos decir? Hemos visto que existen diferentes tipos de responsabilidad, según la relación entre el obligado y el sujeto responsable. Es directa cuando la responsabilidad y la obligación recaen sobre el mismo sujeto, pero es indirecta cuando la obligación recae sobre un sujeto y la responsabilidad recae sobre otro. Tenemos además, por favor, les pido que desactiven sus micrófonos, ¿ya? Quienes estén presentes, para que no la grabación salga lo mejor posible para todos ustedes y para los compañeros que no han podido asistir, que no pueden asistir a la grabación. Tenemos también la responsabilidad individual, que puede darse en cualquier caso, ¿no? De la responsabilidad directa o indirecta. En la responsabilidad individual es una persona la responsable, una sola es la responsable de los casos en los cuales existe, bueno, va a existir esta obligación incumplida. Tenemos la responsabilidad colectiva. En esta, un grupo de personas tiene que soportar la sanción que deriva de la conducta de uno de ellos. Les daba el ejemplo acá de la responsabilidad por vulneración de derechos humanos o por violación de derechos humanos que se da en los estados, por ejemplo. Obviamente Kelsen no estaba en ese tiempo, pero creo que es plenamente aplicable a ese ejemplo, a esta categoría. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en las vulneraciones de derechos humanos? Teníamos el caso Trujillo Rosa, un estudiante de filosofía que desaparece. El gobierno de facto de entonces, algunos militares, lo que hacen es hacer desaparecer al mismo, ¿no? Este estudiante de filosofía. Posteriormente se llega ante las instancias internacionales y todo el Estado, es decir, todos nosotros que formamos parte del Estado, pagamos impuestos, etcétera, terminamos pagando el resarcimiento a la familia, ¿no? Pese a que nosotros no hemos actuado directamente, ¿no?
La colectiva, entonces, un grupo de personas soporta la sanción que deriva de la conducta de uno de ellos. Tenemos la responsabilidad por culpa y también intencional o por culpa, y la responsabilidad absoluta o por resultado. En la primera, el agente del daño, es decir, quien es responsable, ha previsto o ha querido el efecto de su conducta. Eso ya les hemos manifestado que se da, por ejemplo, en la responsabilidad penal, en la mayoría de los casos de responsabilidad penal que emanan del Código Penal, del Código Penal. ¿Por qué? Porque los delitos en su mayoría terminan siendo dolosos, es decir, que requieren del conocimiento mínimamente de que el agente del daño, es decir, quien está realizando el daño, tenga, bueno, tenga conocimiento mínimamente, reitero, de que su conducta puede llegar a tener esas consecuencias jurídicas, ¿no? De que esa conducta está prohibida. Tenemos también la responsabilidad absoluta o por resultado. El efecto perjudicial no ha sido querido por el sujeto actuante. Existen ciertos casos en los cuales uno no prevé, ¿no? Este será, por ejemplo, no tiene la intención de producir el daño. Este será el caso de responsabilidad muchas veces por el caso de animales, o la responsabilidad por el daño que generen objetos, o la responsabilidad que generen personas que han sido declaradas interdictas, es decir, personas que no tienen las capacidades cognitivas y volitivas desarrolladas totalmente, o que están perdiendo progresivamente las facultades cognitivas y volitivas. Este es el caso, por ejemplo, de la demencia, es decir, que de a poco se van perdiendo el conocimiento, ¿no? La posibilidad de conocer, la posibilidad de razonar, y también la volitiva, es decir, que uno ya no puede tener una voluntad propia al tener estos síntomas, una enfermedad que, que al final no pueda revocarse, que no pueda curarse, ¿no? En estos casos, por ejemplo, los responsables de los daños que genere una persona que ha sido declarada interdicta, obviamente el interdicto tiene que ser declarado mediante un juez, una persona declarada interdicta, entonces es el que no tiene capacidad de entender, una persona que no tiene capacidad ni de entender ni capacidad para decidir, ¿no? El caso de los dementes, de los psicóticos podría llegar a ser, ¿no? Aquellos que tienen que se forman una realidad totalmente distinta a la que el resto de las personas concibe, o que las personas que son denominadas normales conciben. En este caso se nombra a un tutor o responsable que se hace cargo de la persona, y termina siendo, pues, el responsable por los actos que realice la persona incapaz. Para Kelsen ingresan dentro de estos casos los casos de negligencia. Se critica esto a Kelsen, se dice que en realidad la negligencia no termina siendo parte de o sea, no debería entrar dentro de esta categoría, es decir, dentro de la responsabilidad absoluta o por resultado, porque en la negligencia mínimamente se ha tenido conocimiento que se han obviado, ¿no?, de ciertos parámetros o de ciertos protocolos. Ejemplo, el caso de un médico que ha obrado con negligencia. El médico tiene, por el rol mismo que él desempeña, que cumplir con ciertos protocolos mínimos en las intervenciones que realice a un organismo humano. Entonces, en este caso, por su condición misma, tiene conocimiento, tiene o debe tener conocimiento, y tiene que tener la diligencia, una diligencia mínima, para que implica el conocer, ¿no? O sea, todos estos aspectos necesarios para que una intervención quirúrgica, por ejemplo, tenga resultados mínimamente óptimos, ¿no? O, bueno, si bajo la existencia de riesgo, hacerlo conocer previamente a la familia de la persona que va a ser intervenida, por ejemplo, y, bueno, bajo parámetros que también sean objetivos, no hacerlo simplemente bajo el conocimiento no simplemente hacerlo bajo, ¿cómo diríamos?, con la finalidad de lavarse las manos, ¿no?
hay parámetros objetivos que demuestran que una operación pudiera ser más riesgosa que otra. Eso dentro de la ciencia, dentro de las ciencias de salud, ¿no ve? Entonces, a considerar este aspecto, ¿no? Para Kelsen entran aquí los casos de negligencia, pero estos deberían ingresar dentro de la responsabilidad. Su micrófono, doctor. Sí, yo lo desactivé en un momento porque había algo de bullo. Entonces, a ver, continuaremos entonces. ¿Qué se critica Kelsen? Este señor que dice seriously en la imagen es Hans Kelsen, por si acaso. Uno de los más grandes teóricos del derecho. Y bueno, que hoy, este es un teórico que todavía genera, hoy en día, bueno, que genera debates y que es estudiado por algunos, ¿no? Que constituye base muchas veces de estudios analíticos, incluso. Hoy en día, por ejemplo, existe la escuela eh, realista genovesa que se basa en un análisis del lenguaje, pero también lo realizan gracias a Kelsen, ¿no? Gracias a Kelsen, o sea, estudiando a Kelsen o criticando a Kelsen, se realizan varios estudios. Entonces, yo si les doy la recomendación de algún texto para tener una mínima base del derecho, es la teoría pura del derecho, ¿no? De Hans Kelsen y la teoría, el compendio de teoría general del Estado, mínimamente, que constituyen base de una perspectiva científica del derecho. Es, o sea que uno comparta su posición, o sea que bueno, cerramos ese paréntesis y veamos qué es lo que pasa con esta teoría que nos plantea Kelsen. Bueno, la crítica que se realiza a la teoría de la responsabilidad planteada por Kelsen, también denominada responsabilidad como reacción, la responsabilidad como reacción que plantea Kelsen, es decir, que está íntimamente ligada a la sanción, no comprendería todos los supuestos de responsabilidad, pues estamos también ante la responsabilidad objetiva, ¿no? En la responsabilidad objetiva no existe esa posibilidad de reproche, o sea, simplemente estamos ante una actividad de riesgo que puede llegar a generar ciertas consecuencias jurídicas, cierta obligación de reparación, ¿ya? Entonces, solamente se establece en este tipo de responsabilidad un deber resarcitorio y no necesariamente tiene culpa ni reproche alguno, es decir, no debe ser visto desde una perspectiva, no debe ser vista este tipo de responsabilidad como como una perspectiva sancionatoria, como una perspectiva de pena, ¿no? O sea, de establecer penas. Es por eso que se critica la perspectiva de Kelsen. Si se dan cuenta, las perspectivas unitarias, ¿no? Lo que buscan es tratar de comprender en el concepto o en la teoría todos los supuestos de responsabilidad. Entonces aquí no entra el de responsabilidad objetiva y no resulta suficiente, pero sí nos ayuda ya a aclarar un poquito más qué es lo que significa la responsabilidad, ¿no? Dentro del modelo unitario tenemos además a la responsabilidad como consecuencia. Esta es otra perspectiva planteada que trata de solucionar tal vez el problema de Kelsen, ¿ya? El problema con el que se encontraba el autor que ya hemos estudiado, que es Hans Kelsen. Desde esta perspectiva, la responsabilidad solo sería una consecuencia jurídica, ya no una sanción. Entonces, así, bueno, ya ingresaría un poquito más, podríamos decir que ingresaría ahí la responsabilidad objetiva, porque ya no se está tomando en cuenta esto como un reproche, como una sanción. Estaríamos entonces ante una responsabilidad, nos dice, la responsabilidad sería la consecuencia jurídica establecida por un ordenamiento dado cuando se dan ciertas condiciones previamente determinadas por ese sistema. Si el ordenamiento jurídico nos da ciertas condiciones y se materializa la ley, se materializan las consecuencias establecidas, lo que habíamos estudiado nosotros cuando veíamos la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos y veíamos la estructura de la norma jurídica,
Bueno, entonces estaríamos ante la responsabilidad. ¿Qué sucede entonces? A es responsable de X, significa que cuando en determinadas circunstancias se da X, determinada consecuencia jurídica se le imputa a A. X sería entonces el presupuesto jurídico, ¿no? Cuando las circunstancias de X establecidas en la norma se dan, significa que A es responsable y que se le puede imputar las consecuencias establecidas. Este es un concepto valorativamente neutral, nos dicen, ¿no? Ya que no hay reproche, no hay reprobación como en la perspectiva de Kelsen. Kelsen decía, hay una obligación, la incumples, eres responsable. En este caso ya no estamos ante eso, ¿no? Ya no estamos ante el reproche por el cumplimiento de una obligación establecida. Solo existiría una relación de causalidad. Se constatan únicamente la concurrencia de hechos que dan lugar a la consecuencia jurídica. Simplemente hay que ver si el hecho es o no es jurídico, para ver, o sea, si se encuadra dentro de alguna norma jurídica, sin importar el desvalor moral de la gente, es decir, de la gente. Es decir, sin importar si ha tenido o no conocimiento o si es que tenía la plena intención de realizar el daño, etc. A es responsable de X, entonces sería una responsabilidad una relación de causalidad. Si se cumplen los requisitos jurídicos para X, se establece una consecuencia jurídica para A. ¿No ve? Se entiende la relación de causa y efecto. La responsabilidad como consecuencia jurídica que trata de ser una perspectiva ecléctica, bueno, efectivamente termina siendo satisfactoria porque todos los tipos de responsabilidad podrían llegar a ingresar ahí, ¿no? Pero lamentablemente solo se centra en la relación jurídica, ¿ya? Y no toma en cuenta el reproche, el daño, el riesgo, no toma en cuenta varios elementos que también forman parte de la responsabilidad, ¿ya? Entonces se desentiende del contenido de cada norma de responsabilidad y al final el concepto queda vacío, si se dan cuenta. Pierde contenido, pierde los elementos que diferencian a este concepto de otros conceptos jurídicos. La responsabilidad terminaría siendo casi lo mismo que otros conceptos jurídicos que ya que se pueden evidenciar. Ustedes, por ejemplo, están viendo derechos humanos, ¿no? Si un Estado vulnera derechos humanos, es responsable. Ya ven, a ver, ese no es un buen ejemplo. A ver, si un Estado, por ejemplo, firma un convenio de derechos humanos, está obligado a cumplir, ¿no? Con ese convenio, es decir, con esa convención, con ese tratado internacional en derechos humanos. ¿Y qué sucede entonces? Sucede un hecho, que es que el Estado se adhiere, qué sé yo, forma parte de un tratado internacional, y la consecuencia jurídica es que el Estado debe cumplir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, se cumplen los requisitos jurídicos y se establece una consecuencia. No es tan idóneo tal vez, porque en el derecho internacional no hay un derecho positivo expreso necesariamente. O sea, el derecho internacional de a poco se va formando más y más bajo ciertos protocolos, bajo ciertas formas diferentes, ¿no? Bueno, ciertas formas jurídicas diferentes que lo diferencian del resto de las áreas. Pero a ver, ¿qué otras materias están llevando ustedes? Están llevando, por ejemplo, derecho constitucional, ¿no? En el derecho constitucional, ¿qué dice? Las entidades territoriales autónomas. Ustedes tal vez están viendo eso. Nuestro sistema de ¿cómo es esto? Nuestra forma de gobierno, la forma de nuestro Estado es un Estado unitario con autonomías, nos dice, ¿no? Y tenemos diferentes autonomías, son 4 las autonomías que tiene nuestro país. Las entidades territoriales autónomas pueden ser autonomías regionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, ¿no? Que se juntan con el nivel central del Estado y ellos administran. ¿Qué pasa? Se cumplen los requisitos jurídicos para X. Por ejemplo, qué sé yo, en nuestra constitución política del Estado establece que qué sé yo,
el presidente de la República, o bueno, una entidad territorial autónoma, una autonomía indígena originaria campesina, tiene que cumplir con ciertos requisitos jurídicos, con ciertos requisitos establecidos por la ley. Si se cumplen esos requisitos, entonces se establece una consecuencia jurídica para A. ¿Qué significa desde nuestra Constitución? Que la autonomía indígena tiene que cumplir con la competencia de riego, por ejemplo. Entonces, y en este caso no hay responsabilidad, si se dan cuenta. No hay, porque no hay el daño, no hay el riesgo, no hay el reproche, no hay un sistema de imputación objetiva. Entonces, no es satisfactorio. A ver, vamos dando otro ejemplo, ¿no? Se cumplen los requisitos para X. El presidente tiene que ser elegido de determinada manera, ¿no? Tiene que ser elegido de determinada manera, tiene que cumplir con ciertos requisitos establecidos en nuestra Constitución. Van desde requisitos en edad, van hasta requisitos que exigen que no tenga un pliego de cargo ejecutoriado, por ejemplo, que no tenga una sentencia ejecutoriada, cumple, digamos, estos requisitos. Entonces, existen consecuencias jurídicas, es decir, él tiene competencias establecidas en la Constitución que debe cumplir, ¿no? O, bueno, a ver, se dan ciertos requisitos jurídicos para X. ¿Qué más podemos decir? A ver, daremos otro ejemplo. ¿Qué otra rama del derecho están llevando? ¿Qué otras ramas del derecho están llevando, Cristal? ¿Cómo? ¿Qué otras materias están llevando ahorita? Introducción al derecho, pensamiento político, sociología jurídica, derechos humanos, Ya, si ve, oratoria. algo de conste han llevado, ¿no? Entonces creo que se puede entender un poco. Pero a ver, vamos desde... Muchas gracias, Cristal. Bueno, los contratos es algo que todos ustedes conocen, ¿no? Si se cumplen los requisitos establecidos por ley, es decir, para un contrato, la ley obviamente tiene, chicos, ciertos requisitos para que un contrato sea válido, es decir, tiene que tener consentimiento, objeto y tiene que tener causa, eso ya lo van a ver en su momento, pero el contrato tiene requisitos establecidos por ley para ser válido. Entonces se establecen consecuencias jurídicas. Y si se dan cuenta, el contrato mismo no es responsabilidad, ¿no ve? No es. Es una relación obligatoria en la que las partes se han puesto de acuerdo para cumplir, para satisfacer cada una sus necesidades. Y es un contrato, bueno, es una relación jurídica diferente. O por ejemplo, ¿no? Uno es propietario de una casa, por tanto, se genera el hecho imponible en materia tributaria. Se establece una consecuencia jurídica para A. ¿Qué significa? Debe pagar impuestos, ¿verdad? Pero eso no es responsabilidad, eso no es responsabilidad. Simplemente estamos ante una relación jurídica propia del derecho tributario, ¿verdad? En la cual el sujeto activo termina siendo el Estado y el sujeto pasivo el contribuyente. Por ejemplo, se cumplen los requisitos jurídicos para X. Una persona tiene su empresa, contrata a un trabajador para que realice limpieza, digamos. Se cumplen entonces los requisitos, ¿no? Y al final esta persona cumple con todos los requisitos establecidos por la ley laboral, por ejemplo. Es decir, que sea una relación de subordinación, que sea una relación de dependencia, que sea una relación de continuidad, es decir, que tenga un horario de ingreso, que tenga un horario de salida, que exista dependencia, reitero, ¿no? Y que cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa laboral. Entonces se generan consecuencias jurídicas en este caso. Por ejemplo, el pago del salario, se tiene que pagar los beneficios sociales, se tiene que pagar vacaciones, se tiene que pagar primas, se tiene que pagar, ¿qué más podríamos decir? Existen también ciertas obligaciones respecto a la contribución a las contribuciones de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Es decir, el seguro de enfermedad, el seguro contra los accidentes, etcétera. Entonces se establecen consecuencias jurídicas, pero si se dan cuenta, acá no estamos ante una responsabilidad como tal, simplemente estamos ante una relación laboral, ¿no? Que genera efectos jurídicos, como que se pague el salario en lo más básico. Ahora será diferente que no haya pagado, que el empleador no haya pagado los aportes del empleado y eso genere, digamos, un daño al empleado, que no pueda
terminar beneficiándose con los aspectos, o bueno, con los beneficios establecidos por ley. Entonces, ahí sí se generaría un daño y ahí sí podría haber cierta responsabilidad, si se dan. Espero que se entienda esa diferencia, entonces, entre responsabilidad y otros institutos jurídicos. Y abajo nos dice, ¿no? Sería lo mismo afirmar A es responsable de indemnizar a B que afirmar que A tiene la obligación de pagar impuestos. El problema entonces de esta teoría de la responsabilidad como consecuencia jurídica es que es muy genérica. Esta sí es muy genérica. Y puede abarcarse este concepto de responsabilidad, puede abarcar cualquier concepto del derecho, ¿no? Cualquier concepto, cualquier otra relación que encaje dentro de esta perspectiva. Es por esto que no resulta válida la perspectiva, lamentablemente. Sí se acerca, ¿no? Porque al final la responsabilidad implica también una consecuencia jurídica si se cumplen ciertos requisitos establecidos por ley. Pero hay ciertas peculiaridades que hacen a la responsabilidad un concepto diferente. Entonces, estas teorías que son unitarias no resultan satisfactorias a cabalidad para establecer lo que significa la responsabilidad. Es así que dentro de los intentos de la reconstrucción del concepto de responsabilidad, nosotros encontramos modelos plurales. ¿Qué es lo que buscan los modelos plurales? También son otra forma, ¿no? de encontrar el concepto. Los conceptos unitarios no deben ser dejados de lado. También nos dan una perspectiva de lo que es la responsabilidad, pero no es completa, lamentablemente. Entonces, tratar de establecer un concepto único de responsabilidad tal vez no sea tan factible, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos dicen las teorías pluralistas o los modelos pluralistas, perdón, del concepto de responsabilidad. Lo que buscan estos modelos plurales es establecer cómo se manifiesta la responsabilidad, cuántos existen y si existe algún elemento en común entre ellas para poder en determinado momento establecer qué significa responsabilidad dentro del derecho. Entre ellos tenemos dos perspectivas, la perspectiva de Herbert Hart y la perspectiva de Alf Ross, que son dos teóricos sumamente importantes, al menos, y filósofos también del derecho que son importantes, además de ser teóricos, ¿no? Herbert Hart es un positivista, Alf Ross es un realista, un filósofo realista. Les recomiendo también, en el momento que puedan revisar sus textos, lo hagan, ¿no? Una de las obras más importantes de Herbert Hart es el concepto de derecho, se llama. Pueden revisarlo, es una bella obra, es uno de los clásicos generales del derecho en sí. Entonces les recomiendo leer esa obra, la pueden encontrar en PDF, seguramente la pueden encontrar. La obra más importante, o bueno, una que tiene mucha fuerza en Alf Ross es sobre el derecho y la justicia, se llama, que igual es una obra trascendente del mismo, en la cual pueden evidenciar sus perspectivas. Obviamente Alf Ross tiene también análisis muy diversos, tiene ciertos debates con Kelsen sobre las presunciones jurídicas, tiene otro tipo de debates sobre la teoría pura del derecho, si es válida o no, una perspectiva positivista, pero acá lo que nos interesa es establecer qué es responsabilidad y qué es lo que dicen estos autores sobre lo que es responsabilidad. Hart nos dice que existen diferentes sentidos de responsabilidad y para explicar los diferentes significados de responsabilidad nos cuenta la aflicción de un capitán, o sea, qué es lo que le ha pasado, una historia, digámoslo así, algo triste de un capitán. Como capitán de un barco X, nos dice, era responsable el señor por la seguridad de sus pasajeros y carga. Pero en su último viaje se embriagaba, nos dice, se embriagaba todas las noches, entonces ha sido responsable de la pérdida del barco, con todo lo que llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable de sus acciones. Nuevamente encontramos la palabra responsable.
Durante el viaje X se comportó muy irresponsablemente. Y varios incidentes que tuvo en su carrera demostraron que no era una persona responsable. ¿Ya? Vemos entonces que la palabra responsable se usa, pero tiene diferentes significados. Y vamos a ir viendo cuáles identifica Hart, y después viene el trabajito para ustedes, establecer cuál de todas estas palabras subrayadas, a qué categoría pertenece cada una. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero en un proceso judicial que se le siguió, fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños. Es así que Hart encuentra en este pequeño ejemplo, nos expresa que existen 4 diferentes significados para la responsabilidad. Uno de ellos es el role responsibility, que sería la responsabilidad como rol; casual responsibility, que sería la responsabilidad como relación causal, causal responsibility; la capacity responsibility, que sería la responsabilidad como capacidad o estado mental, tercero; y el liability responsibility, que sería la responsabilidad como sancionabilidad. ¿Ya? Vamos identificando qué es lo que significa cada una de ellas. La responsabilidad como rol. Carlos Nino, que es uno de los teóricos cuya lectura también les recomiendo, tiene una obra que se llama Introducción al Estudio del Derecho. Es buenísimo este autor, se lo ha estudiado en Oxford incluso, creo que incluso hasta en Harvard se lo estudia. El señor es un señor argentino brillante que al final realiza, bueno, ha sido uno de los que ha colaborado en la elaboración de nuestra Constitución del 94, así que por favor léanlo, ¿no? En cuanto puedan. Carlos Nino nos dice que la responsabilidad como rol va a implicar las obligaciones que tiene uno que derivan del cargo, de la relación, del papel. Entonces uno de acuerdo al rol que tiene en la sociedad, tiene ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades, ¿no? El médico tendrá ciertas responsabilidades ante la sociedad, como ser diligente mínimamente siguiendo ciertos protocolos previamente a realizar las intervenciones quirúrgicas que realice. El abogado igual, ¿no? Tendrá su responsabilidad, tendrá cierta responsabilidad, ciertas obligaciones que emanen de su cargo en un determinado proceso que asesore. Mínimamente tendrá que buscar los medios de defensa necesarios para defender a la persona que ha tomado su patrocinio, ¿eh? Y bueno, en caso de ser negligente, también deberá existir la responsabilidad, una sanción, ¿no? Pero esa es otra acepción de responsabilidad. Primero, responsabilidad entonces implica de un rol. Ustedes como estudiantes tienen el rol de estudiantes y de eso surgen ciertas obligaciones como ser que estudien, que lean, que revisen los documentos que se encuentran en Google Classroom. Entonces, en estos casos, la expresión es responsable perfectamente puede sustituirse por asume la obligación de. ¿No ve? Por ejemplo, los estudiantes de Teoría de la Responsabilidad de la Universidad Franz Tamayo son responsables de leer los textos asignados, o sea, el material asignado. Y significaría lo mismo que los estudiantes de Teoría de la Responsabilidad de la Universidad Franz Tamayo asumen la obligación de realizar las lecturas correspondientes. Entonces se refiere a obligaciones y funciones que se adquieren por un rol específico que uno tiene en la sociedad. Implican obligaciones con cierto margen de decisión, obviamente, no cualquier obligación. No esos deberes que te obligan y que tienes que realizarlos sí o sí, sino esos deberes sobre los cuales tú tienes la posibilidad de decidir. En este caso, la obligación del estudiante de la Unifrance puede no cumplirse, ¿no? Están bajo el margen de decisión, es decir, bajo un margen de decisión. El estudiante puede decidir revisar todo el material, revisar la mitad del material, darle una ojeada al material o simplemente no revisarlo. Entonces hay un margen de decisión, ¿verdad? Hay
hay un margen de decisión en este tipo de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad como relación causal. Esto se refiere a la relación entre un hecho y sus consecuencias. Se usa en relación a actos humanos o situaciones provenientes de la acción de animales o de una cosa o de un fenómeno. El empleo de este sentido carece de toda carga valorativa. Entonces estamos ante lo que dice, ¿no? El mismo nombre, una relación de causalidad, hecho y consecuencias. Se puede dar en actos humanos, es decir, supongamos que Pepito da una patada en la canilla a Fernando. Pepito, jugando fútbol, le da una patada en la canilla a Fernando. La causa va a ser, bueno, la causa es el hecho, ¿no? Es decir, que se ha barrido y le llega la patada. Y la consecuencia va a ser una lesión. Entonces, en este caso, Pepito es responsable de la lesión generada a este señor que es Fernando, ¿no? O, qué sé yo, la naturaleza también, ¿no? Actos humanos o situaciones provenientes de la acción de animales o de una cosa también puede ser de la naturaleza, por ese caso. Un animal muerde a una persona. La causa es la acción del animal y la consecuencia va a ser la lesión. Ejemplos un poco más desarrollados. Una persona se compromete, se presta 100 bolivianos y posteriormente devuelve simplemente 50 bolivianos. Entonces el acto humano de la devolución incompleta del dinero genera también una consecuencia, y en este caso una consecuencia jurídica, y es que la otra persona, el acreedor, le pueda pedir, ¿no?, la restitución. O sea, genera también un incumplimiento directamente, porque los contratos se tienen que cumplir, los contratos y las obligaciones deben cumplirse íntegramente, ¿ya? Nunca se tiene, esa es una regla del derecho civil al menos. Las obligaciones asumidas por las partes tienen que cumplirse de manera íntegra e idéntica. A ver, si revisamos otras situaciones, por ejemplo, responsabilidad como relación causal. Si una persona comete el delito, termina en la cárcel, ¿no? Si una persona comete el delito, pero posteriormente a realizarse el juicio y todo eso, y se demuestra que sí ha sido culpable y que no existen eximentes de responsabilidad, entra a la cárcel. Por eso está el dibujito, ¿no? Obviamente es una relación de causalidad que emana jurídicamente, ¿no? No es similar a estos ejemplos que nosotros habíamos manifestado hace un momento, como el golpe y la lesión. Pero esto nos va a demostrar, esto es importante, esta responsabilidad como relación causal, porque para que uno sea responsable, y eso les adelanto, tiene que existir un nexo causal, ¿ya? Es decir, que el hecho y la consecuencia, es decir, el daño, el hecho y el daño estén vinculados para que exista responsabilidad. Eso les adelanto para que ustedes tomen en consideración en siguientes clases, ¿ya? Pero existe en la responsabilidad indirecta la posibilidad, mire, en la responsabilidad indirecta, ¿qué pasa? Tu perrito es el que genera el daño, por ejemplo, muerde a una persona ajena, a un tercero, y tú eres responsable, pero si se dan cuenta, aquí hay responsabilidad, pero no por un hecho de causalidad, no por un nexo causal, ¿no ve? La consecuencia, o sea, el hecho es la mordida del perro, el hecho lo ha realizado el perro, que muerde a una persona y la consecuencia es un daño, es decir, una lesión. Pero en estos casos de responsabilidad indirecta, el responsable termina siendo el dueño del perro y no el perro, ¿no ve? Es interesante esto, pero bueno, ya, a ver, responsabilidad como relación de causalidad es otra de las acepciones, causa y efecto. La responsabilidad como capacidad o estado mental. Esto se refiere